¿Por qué lenguaje C y qué aprenderás en este curso? ¿Por qué lenguaje C? Casi que la pregunta podría ser ¿por qué no lenguaje C? La mayoría de los sistemas operativos, si hablamos de Linux, Windows, iOS, la mayor parte del sistema operativo está programado en lenguaje C. Lo que son microcontroladores, alguno habrá programado a lo mejor en Arduino ya tal vez, es lenguaje C. A veces se le pone un nombre distinto porque agregan librerías o funciones extras, pero es lenguaje C. JavaScript, como le decimos nosotros, o Java, JavaScript es el lenguaje, lo deben saber a lo mejor, es el lenguaje que brinda interacción a las páginas web. Java, C++ es una extensión de C para utilizar orientación a objetos. C Sharp o C numeral es el lenguaje que utiliza Microsoft. Todos estos, si ustedes aprenden lenguaje C, eh, no les va a costar absolutamente nada aprender este lenguaje. De hecho, van a saber programar en estos lenguajes también. Además, se podría decir que es un lenguaje que no tiene rival en cuanto a la velocidad de ejecución, que es un lenguaje de alto nivel y también de bajo nivel, porque permite acceder hasta nivel de bits, que gran parte de los controladores del nuevo hardware que se va agregando también está programado en lenguaje C. Entonces, y que el lenguaje de la máquina en sí, el lenguaje, lo más cercano al lenguaje máquina que sería el lenguaje assembler, eh, es imperativo, como el lenguaje C es imperativo, es un paradigma que se acerca a la forma real en que un procesador real ejecuta sus primitivas, ejecuta el set de instrucciones para el cual está preparado. Así que eso sería por qué C. ¿Qué aprenderé en esta materia, en este curso? Bueno, ¿qué vamos a aprender en este curso? Eh, Básicamente vamos a seguir, los que ya han hecho el curso de Introducción a Informática sabrán, vamos a seguir resolviendo tareas, automatizando tareas cada vez más complejas. Vamos a abordar problemas de la vida real con mayor complejidad y trataremos de dar una solución automática a través de un programa. O sea que vamos a tener que seguir desarrollando esa habilidad que es la principal habilidad que hace la diferencia que hoy en día de un programador gane $1.500 por mes o $200 por mes. Que es una habilidad que hay que desarrollar, ¿cierto? Dada una tarea, encontrar la forma de automatizarla. Representación de algoritmos, o sea, vamos a tener que, una vez que encontramos el algoritmo, una solución a una automatización, a una tarea, vamos a buscar un algoritmo y vamos a representarlo en lenguaje C, para lo cual vamos a tener que aprender la sintaxis del lenguaje C, cómo se escribe un programa en C. Ustedes ya saben escribir programas probablemente en pseudocódigo. Acá van a tener que aprender otro lenguaje. No va a ser un pasaje suave, la idea es que utilicemos todo lo que hemos aprendido en pseudocódigo, hagamos un pasaje suave hacia lo que es el lenguaje C. De hecho, todo lo que hemos visto en introducción y la forma en que lo vimos está orientado a que este pasaje a un nuevo lenguaje sea relativamente suave, por decirlo de alguna forma. Y manejar un entorno de desarrollo integrado, esta palabrita EDI, que en inglés por supuesto se pronuncia distinto. Manejar un entorno de desarrollo integrado, es decir, desde que ustedes escriben el programa van a tener un editor inteligente, como lo tenían también en pseudocódigo. Ustedes ponen escri y automáticamente ya el editor les muestra la palabra escribir porque la reconoce como una primitiva del lenguaje. Bueno, tener un buen editor, un editor inteligente como estos también es parte del entorno de desarrollo integrado. Además tiene un compilador, además tiene un linkeador que es el que agrega todas las funciones o subprocesos que ya están hechos que ustedes utilizan, etc. Todo ese paquete y además tiene un entorno de debug, de corrección de errores que les ayuda a ustedes cuando tienen un error lógico, es decir, el programa funciona pero no hacen lo que ustedes quieren. Hay un conjunto de herramientas que les va a permitir encontrar esa falla, encontrar ese error y corregirlo. Bueno, todas esas herramientas se unen todas en un paquete que se llama entorno de desarrollo integrado.
Eso lo vamos a ver más adelante de cualquier forma, pero básicamente, si no, ustedes podrían escribir el programa con cualquier editor de texto y simplemente con un compilador, que si no saben lo que es, ya lo van a ver, si no, ya lo pueden ir investigando. Con un compilador pasarían el programa que ustedes hicieron, que va a ser un .c, a un .exe, que es un programa directamente ejecutable en la ventana de comandos o en la consola del sistema operativo. Importantísimo, porque esto de los objetivos es qué van a tener que saber ustedes, qué es lo que a ustedes les interesa, qué voy a aprender, cómo voy a hacer para aprobar esta o promocionar esta asignatura. Tengo que saber programar con programación modular y estructurada. No solamente dar una solución, sino que ese programa sea fácil de mantener, fácil de depurar y que sea eficiente en su ejecución. Para lo cual estos principios, modular y estructurado, que el programa sea modular y estructurado, algo hemos visto, vamos a profundizar en otro video, pero este es, digamos, un video que lo pueden repasar cuando estén cerca de una evaluación, porque acá está todo lo que tendrían que saber para aprobar, y más que para aprobar, es para decir, sí, aprendí, logré los objetivos de la materia. Y por último, por decirlo de alguna forma, por si hubiera algún orden, van a aprender manejo de estructura de datos. La estructura de datos es una forma de potenciar los datos. Ustedes hasta ahora vieron probablemente solamente variables. Alguno a lo mejor vio arreglos o vectores. Pero si vieron solamente variables, la forma de potenciar los datos, de poder guardar datos más complejos, en definitiva las variables, representa cuestiones del mundo real que tengo que guardar dentro de un programa o dentro de una computadora. Las estructuras de datos representan datos más complejos del mundo real. Por ejemplo, los datos de un cliente completo de un banco, todos los datos completos de un cliente de un banco. Y ahí van a tener un montón de datos de cliente, incluyendo imágenes, fotos, huellas digitales, clave, usuario, dirección, etcétera. Todos los movimientos relacionados, todo eso se guarda en variables bastante más complejas de las que hemos visto, en realidad se guardan en estructuras de datos. Y vamos a ver, ahí están nombradas algunas de las estructuras de datos, vectores o arreglos unidimensionales. Las matrices también se las conoce como arreglos bidimensionales. Van a haber registros o estructuras, que se dicen a veces también, y van a haber archivos de acceso directo, o sea, ya van a haber estructuras de datos que se almacenan en forma permanente dentro de una máquina para su posterior utilización. Así que acá, digamos que acá están resumidos un poco lo que van a tener, lo que van a aprender y lo que deberían saber para poder promocionar la materia, para obtener un certificado. Aunque como siempre sabemos, lo más importante es aprender y no el certificado que tengamos o incluso que la calificación. Lo más importante es lo que aprendamos. Como un pequeño repaso, lo que vamos a ver dentro de esta asignatura va a estar dentro del software de aplicación, ¿no es cierto? Los programitas que nosotros hagamos junto con sus datos va a estar dentro de lo que se denominaba, esto lo vimos algo en asignaturas previas, el software, una clasificación, por decir así, caprichosa de software, donde está el software del sistema de base y el software de aplicación. Software de aplicación son todos los programas o sistemas que ustedes hacen para resolver un problema específico. Y el software de base es lo que le brinda al hardware la posibilidad de que tenga capacidad de trabajo, de que sirva para algo el hardware. El software de base es el sistema operativo, que es el que interactúa directamente con el hardware, que hace de intermediario entre todo lo que es software de aplicación y el hardware. Ustedes los programas que escriben generalmente ni se enteran que ciertas cosas que tienen que hacer, como por ejemplo cuando tengan que guardar en un archivo en un disco, la van a hacer pidiéndole algunos servicios al sistema operativo que estén utilizando. Y en el software de base también están los traductores, o sea, el traductor, el compilador de C que ustedes van a utilizar, aunque no lo sepan, aunque en un entorno de desarrollo ustedes pongan run o ejecutar o el botoncito de play y su programa se ejecuta mágicamente, no, ese programa pasó primero, entre otras cosas, por una compilación, por una traducción, desde el programa fuente que ustedes escribieron, desde las palabras que ustedes escribieron, a un lenguaje que la máquina entienda y puede ejecutar, ¿cierto?
a un lenguaje máquina. Para eso están los traductores. Ustedes van a usar un traductor o un compilador de C para que sus programas puedan ser ejecutados. Esto es un pequeño visión de dónde vamos a estar y demás. ¿Qué libros? ¿Qué hoy en día decir libros y trabajar con papel? Bueno, sí hay que recomendar algunos, muchos más. Dentro del campus van a tener otras sugerencias de varios libros. Pero bueno, acá hay algunos libros, esto lo pueden pausar y retroceder. Acá están los autores del lenguaje, así que es recomendable leer a ver porque ellos qué intención le pusieron y cómo escribieron ese libro. Y después todo material, hay algunos links acá que lo pueden copiar después, que pueden encontrar en internet, desde código fuente hasta formas de aprender el lenguaje y aprender a programar. Todo material que encuentren en la web sobre resolución de problemas mediante algoritmos en cualquier lenguaje les va a servir, porque en este curso ustedes van a tener que terminar al estilo Matrix de poder ver directamente todo su entorno como ceros y unos. No tan así, pero sí van a tener que tener la capacidad de cualquier tarea que están viendo ya ir imaginando el algoritmo con que se podía automatizar esa tarea, o viendo algo funcionando, un robot, lo que sea, tener idea de qué algoritmo estaría ejecutando ese robot para poder implementar esa tarea, para poder automatizar esa tarea. Todo material que encuentren en la web, en internet, sobre programación modular y estructurada, también les va a servir porque eso lo tenemos que aprender, tenemos que hacer programas de calidad. Cuando hablamos de ingeniería de software, hablamos de que vamos a desarrollar productos que podamos medirle de alguna forma la calidad. Y dentro de lo que tiene que ver con esa calidad están esto de programación modular estructurada, son técnicas, son herramientas que les permiten hacer programas de calidad. Recuerden que un programa, un sistema exitoso, la mayor parte del tiempo ustedes van a estar leyendo el código. ¿Por qué? Porque van a tener que agregarle cosas, modificarle cosas. La parte en que desarrollen, que escriban el programa, va a ocupar el mínimo tiempo. Una vez que el sistema está totalmente desarrollado, ahí viene toda una etapa larga, que depende de cuánto dure el sistema en funcionamiento. Fíjense, los sistemas operativos, por ejemplo, cuántos años hacen que salieron, y ahora todo es mantenimiento de algo que ya está hecho. Probablemente hay partes que se renueven completamente, pero es tener que leer código y tener que modificar código. Si ese código no está bien hecho, leer código, modificar código, agregar cosas es fatal y tiene una influencia drástica sobre la calidad, porque cualquier cosa que toco en algo que está mal hecho es como si en el auto simplemente deja de andar porque se quedó sin nafta y resulta que al ponerle nafta se rompe la bujía, los pistones y qué sé yo, por tocar algo, se rompe, rompemos un montón de cosas. Eso pasa con un mal programa. Tenemos que hacer una modificación simple, a lo mejor tenemos un inconveniente o algo que resolver simple, bueno, y tocamos una partecita del programa y dejan de andar partes que sí andaban. Eso sería un programa sin respetar las cuestiones básicas de calidad de un programa. Y bueno, como ya vimos, van a aprender el lenguaje C, vamos a utilizar el lenguaje C y van a aprender manejos de estructura de datos. Estructuras de datos temporales, como son los vectores, vectores o arreglos, matrices o arreglos bidimensionales, y, digamos, estructuras de datos permanentes, que son las que se guardan en un disco, por ejemplo, como son los archivos de acceso directo. Eso, nos vemos en el siguiente video.